sepsis y shock séptico. Entonces, la pregunta del caso es si la clave roja en la emergencia obstétrica solamente se activa de hemorragias, que es la letra A. Hemorragias en cualquier trimestre, incluyendo el foco más común que es en el postparto. La letra B solamente corresponde a la clave de color azul. La letra C, infecciones graves, que es la clave amarilla. Y la D, pues en realidad no forma parte de ninguna clave. A ver, un minuto, que están recién entrando a la clase. Muy bien, seguimos entonces. Eso solamente es para hacer recordar la clave roja, no lo voy a leer porque eso ya es parte teórica, solamente decir que son sistemas de respuesta rápida en el cual el equipo debe estar previamente capacitado, saber cada uno su función para poder abordar el caso en el tiempo más corto posible. Recuerden que las claves solamente son protocolos de actuación frente a una situación de emergencia, que quiere decir que pone en riesgo la vida de la persona, o sea, que puede morirse en cuestión de minutos. Dentro de este ámbito, la clave roja solamente responde a shock hipovolémico, quiere decir hemorrágico, por cualquier enfermedad del embarazo, parto o puerperio. Entonces, la idea de la clase es que ustedes una vez más tengan, digamos, los tips para poder reconocer dentro de las preguntas algunas palabras clave que les orienten a ver qué foco de sangrado tiene ese momento la paciente y qué hacer frente a ello. Entonces, así como recuerdan que vimos las hemorragias de la primera mitad del embarazo, que eran principalmente tres focos: aborto ectópico y enfermedad trofoblástica gestacional, o la mola, que es su exponente más común. Aquí, a partir de la segunda mitad en adelante, hablamos también de varios focos. El 99.9% siempre se encuentra entre placenta previa y desprendimiento prematuro de placenta. Por lo tanto, el 0.1% queda entre los focos de rotura uterina, que también, digamos, se presenta, y en último caso, muy lejos, es el famoso caso de basa previa, que nos queda siempre en la parte teórica porque más, pues no lo vemos hace como más de 25 30 años, pero que por lo menos debemos saber reconocer desde el punto de vista teórico. Ahora, una vez más, la clase es referente a contestar preguntas, no necesariamente, como lo vuelvo a repetir, eso ustedes lo han visto o van a ver que muchas veces hay cierta diferencia con el ámbito práctico o lo que ven ustedes en la parte hospitalaria. Solamente para placenta previa, si estamos hablando de uno de los dos focos más comunes. Recordar que la placenta previa, la placenta se inserta en un lugar anormal. No está en el sitio donde debe estar, que es en el fondo del útero. Aquí está en el segmento inferior, que recuerden que el segmento inferior es un segmento o una zona anatómica donde en la parte o en la pared anterior uterina, muy cerca de la vejiga, que digamos es la parte pasiva que funciona en el trabajo de parto y que tiene muy poquitas fibras de músculo. Por eso es que se estira enormemente, ¿no? Como si fuera un chicle, literalmente. Entonces, previa se llama porque la placenta se encuentra delante de la presentación fetal. Está por delante, ya sea cabeza o sean nalgas del feto, y casi siempre está en contacto con el famoso orificio cervical interno. La clínica clásica, recuerden que estamos hablando de hemorragias, obviamente va a haber sangrado. Clásicamente, la placenta previa siempre van a mencionar las palabras roja rutilante, hemorragia roja brillante, y que la paciente no tiene ningún tipo de molestia más que la hemorragia, no hay dolor. Y a ver, también nos van a colocar en las preguntas que la señora ha tenido un episodio previo chiquito, otro que le molestó un poquito, con una menstruación, y ahora viene ya recién al hospital porque ya se asustó. Recordar que, como cualquier patología después de la segunda mitad, recuerden que ese cuello ya entra en cierta preparación para el trabajo de parto, entonces cualquier maniobra, cualquier medicamento que haga reblandecer el cuello, incluyendo, por ejemplo, las relaciones sexuales, ya creo que mencionamos en algún momento el hecho del semen, que contiene cierto tipo de prostaglandinas. Recuerden que las prostaglandinas reblandecen el cuello y pueden ocasionar contracciones. Las contracciones aquí en la placenta previa es lo que ocasiona casi siempre el sangrado.
no necesariamente dolorosas, hay contracciones imperceptibles para la paciente, pero que sin embargo reblandecen el cérvix y eso puede producir hemorragia. Asimismo, los tractos vaginales y obviamente por lo que estamos mencionando, las contracciones. Entonces, recuerden que esta, una vez más, son preguntas de examen. Entonces, memoricen bien la clásica característica de la hemorragia: roja brillante, roja rutilante y que no tiene dolor. Eso, en la parte real, ustedes saben que no siempre puede aparecer solo. Casi siempre, como ven aquí, puede aparecer también con contracciones pequeñas que, en el caso de antes de la semana 37, se va a llamar amenaza de parto pretérmino. Entonces, e- el hecho de ejemplo, la paciente tenga hemorragia roja brillante, que inicialmente no tenía dolor y ahora tiene un poquito de contracciones, no quiere decir, ah, doctora, pero tiene contracciones, ya no es placenta previa. No es eso, sino que puede coexistir con otra patología que es una PP. Entonces, el sangrado, digamos, centinela o el más importante que lleva la paciente a la emergencia, más o menos ocurre en este rango de tiempo de embarazo. Y el otro detalle que ustedes tienen que ver es que como la placenta está delante de la presentación, pues el feto nunca se va a encajar. Entonces va a ser un feto de presentación flotante, que inclusive puede estar distosia de situación o presentación, o sea, un feto en transverso, un feto podálico. Entonces, eso es característico de la placenta previa. Eso es lo que tenemos que recordar. Entonces, la paciente, cualquier gestante que viene con sangrado por encima de la semana 20, por favor, lo primero que hay que hacer es colocarle un espéculo, no mandarse de frente a hacer un tacto vaginal, porque no sabemos cuál es la causa de la hemorragia. Entonces, espéculo para ver de dónde viene o es dónde es el origen de la hemorragia. Si nosotros vemos que el sangrado sale a través del cérvix, allí probablemente yo sé que es una causa uterina, puede ser una placenta previa o un DPP. ¿Para qué me sirve el espéculo? Para ver porque el sangrado no necesariamente es de útero, también puede ser de vagina, como por ejemplo hay casos de desgarros vaginales en algunas gestantes que tienen relaciones con la pareja. Puede tener también un problema de un CA, una lesión cervical con para un CA de cervix. Entonces, esas lesiones al mínimo contacto pueden sangrar. Para eso me sirve la especuloscopía. Una vez que recién he puesto el espéculo y confirmo que la sangre viene del el útero, recién, ¿no? Uno puede saber qué cosa hacer. Y lo que sigue, ordenadamente hablando, es una ecografía para ver dónde está localizada la placenta. Una vez que sabemos dónde está la placenta, recién con confianza podemos hacer un tacto vaginal. Muy bien. Recordar, la placenta previa, igual que todas las pastillas, tienen factores de riesgo. Entonces, el razonamiento aquí para placenta previa, si el problema es que la placenta se va a insertar en un sitio anormal, no en el fondo uterino como ven en las imágenes, no arriba, sino abajo, muy cercano al OSI que estoy señalando con mi punta de flecha. Obviamente, cualquier factor que interrumpa esa inserción en el fondo, que falle en la señalización bioquímica, que arrastre que el huevo implantado vaya a este sitio anormal, es un factor de riesgo. Allí, por ejemplo, incluyen todo lo que son cirugías previas. Ustedes saben que la más común es la cesárea, pero no es la única. También puede que la paciente tenga antecedente que le han sacado miomas o diferentes o distintos legrados que le han hecho por abortos o inclusive la edad, también gestantes añosas, donde la señalización bioquímica ya es defectuosa, la multiparidad, el embarazo gemelar, porque recuerden que la masa placentaria en los gemelos es mucho más grande, el tabaquismo, como ven aquí, e inclusive, que no está en esta lista, pero también ciertos defectos congénitos de la madre, como los famosos defectos del conducto de Müller, de los cuales ya hemos hablado, que también pueden hacer que esta placenta vaya y se inserte en otro sitio. Bueno, el diagnóstico aquí siempre va a ser ecográfico. Aquí mi sospecha es clínica, pero la única forma de confirmarlo es por una ecografía. ¿Qué ecografía me sirve para el diagnóstico de placenta previa? El gol estándar siempre la ecografía transvaginal. No se confundan.
Toda paciente requiere una ecografía obstétrica para ver el feto, para medirlo, para ver cantidad de líquido. Esas son las ecografías obstétricas que hacemos vía abdominal, pero para ver exactamente la relación del borde de la placenta con el OSI es complementarla con la ecografía transvaginal, es la forma más exacta de ver la localización de la placenta. Y esto a su vez me permite clasificar. Entonces, ojo, para efectos, una vez más, de preguntas de examen, les van a preguntar la clasificación antigua. La antigua, que refiere 4 tipos, como ven aquí. Vamos desde el cuadro rojo hacia el cuadro azul. El cuadro rojo, actualmente, esos lo han agrupado y se llama solo placenta previa, pero anteriormente la referían como completa, cuando tapa completamente el OSI, la parcial, cuando lo tapa solamente con una parte, no con el 100%, y la inserción baja, digamos que se aleja un poquito el borde, pero es marginal cuando nariz con nariz, nariz del borde, está prácticamente justo topando el orificio cervical interno, y la placenta de inserción baja propiamente dicha, que se aleja un poquito del OSI, pero no sobrepasa esta distancia que estoy señalando de más de 2 centímetros. Quiere decir que para considerarse cualquier tipo de placenta previa, margen, el margen del borde placentario tiene que estar a menos de 2 centímetros. Si está a más, 2,35 centímetros, eso ya no es placenta previa. Conclusión, hay factores de riesgo. Siempre el antecedente de placenta previa es el que más pesa. La forma de diagnosticar solo es por ecografía. El gol estándar para ver localización es transvaginal. Y la clasificación depende justamente de esta ecografía que estamos haciendo. Entonces, una vez más, hay 4 tipos de placenta. En la actualidad, por eso no les preguntan desgraciadamente en el examen, solamente se agrupan en dos. O lo cubre el OSI o no lo cubre. Punto. Pero hay, como les digo, 4 que para efecto de complicarles la vida a ustedes, pues sí les siguen preguntando en la misma manera. Entonces, una vez que hemos hecho este breve repaso de lo que es placenta previa, diremos que en el DPP, que en el Perú lo conocemos con este nombre, pero en otros países le llaman abruptio placentario, justamente por la característica repentina de la separación anormal de la placenta cuando el feto todavía está dentro. Entonces, siempre yo les pongo a mis alumnos ese ejemplo, ¿no? Imagínense una señora que está caminando tranquila o en su casa durmiendo y de pronto, ¡pum!, le explota una granada dentro del vientre. Eso es un DPP. Eso no tiene nada que ver con placenta previa. Entonces, aquí la placenta está en el sitio normal donde le corresponde, que es el fondo. Sin embargo, por alguna causa, se le ocurrió desprenderse de golpe toda la placenta o una parte. Y eso ocurre siempre después de la semana 20 y obviamente antes de que el niño nazca, o sea, antes del periodo expulsivo. Entonces, recordar que a mayor grado de desprendimiento, mayor área, pues mayor efecto tiene en el feto y en la madre. Entonces, es una de las hemorragias más graves y constituye una verdadera emergencia, ¿no? O sea, si uno no corre a salvar la vida de ese niño y esa madre, pues ambos se mueren en cuestiones de minutos. No voy a hablar de fisiopatología, solamente les voy a recordar en el cuadro de la izquierda, de la derecha, perdón, que mientras más área se desprende, pues peor efecto tiene en el feto. Recuerden que es el feto recibe todo a través de la placenta. ¿Qué va a pasar? Es que si se desprende, por ejemplo, todo el área de la placentaria, pues ¿qué va a pasar con el bebé? Se muere, como les vuelvo a repetir, en cuestión de minutos. Eso justifica una verdadera emergencia. Y en el caso de la madre, esa hemorragia la lleva a tanta severidad, el famoso CID, que ustedes conocen perfectamente, y obviamente la muerte de la paciente. Entonces, igual que en la placenta previa, hay factores de riesgo. Acá, el más importante, recuerden bien, DPP siempre va agarrado de la mano del trastorno hipertensivo del embarazo. Siempre que ustedes sospechen o diagnostiquen un DPP, piensen que atrás hay escondida una preeclampsia. Igual que en la placenta previa, también el antecedente en el parto anterior de un DPP. La edad materna, mientras mayores sean las pacientes, mientras más partos hayan tenido, obviamente traumatismos abdominales, eso es lógico. Si la señora va a un auto y sufre un accidente, ese trauma por esa descompresión brusca del útero puede hacer que se desprenda la placenta y eso explica también por qué las pacientes con RPM, sobre todo si tienen o han tenido un polidramnios previo, esa descompresión brusca, esa salida
digamos, de volumen abundante y repentino de líquido, pues disminuye el área donde está prendida la placenta y eso también ocasiona DPP. Y como ven acá una serie de factores, ¿no? El hecho de que tenga miomas, el hecho de que consumas, tenga ciertos hábitos también tóxicos como cigarrillo, cocaína, o el mismo misoprostol que a veces utilizamos para maduración cervical. ¿Recuerdan cuando hablábamos de inducción de parto y teníamos que madurar el cervix? Un efecto adverso del misoprostol es justamente producir DPP. Muy bien, si la clínica de la placenta previa era una hemorragia indolora, color rojo rudante, etcétera, aquí en el DPP es diferente. Acá entonces casi siempre hablamos de una tríada, o sea, hay tres síntomas importantes. Primero que siempre va a haber dolor. La pasividad es variable, desde el mínimo dolor que muchas veces se confunde con contracciones de amenaza de parto pretérmino, hasta un dolor tan severo por la contractura del útero permanente, eso parece literalmente una piedra cuando uno toca el útero, sin relajación alguna, que se llama tetania uterina, y eso es el dolor más severo que puede tener una paciente. Luego, la hemorragia, que lo puse con rojo porque es importante que ustedes se acuerden que si bien es cierto, la mayor parte de las veces lo vamos a ver externamente, hay un porcentaje que no se ve, que se y se queda dentro todos los coágulos, por si acaso. Entonces, el hecho de que ustedes, una vez más, les dije cuando vimos embarazo ectópico, no vean sangre al fuera de manera externa que sale por la vagina, no significa que pues esta paciente no esté yéndose a un choque hemorrágico. Yo no veo ni una gota, pero la señora está con presión 70-50, está con 140 de pulso, está somnolienta, está fría como un hielo. Entonces tiene signos obvios de choque, pero yo no puedo decir que no está chocada porque no veo sangre por fuera. Recordar que la característica aquí es el sangrado oscuro, no coagula. Esos pacientes pierden tanta sangre que casi siempre hacen una coagulopatía por consumo, característica del DPP. Y el líquido amniótico pueden verlo sanguinolento. Y la tercera característica importante es que hay una anomalía de la contracción uterina. No es normal, no es como un trabajo de parto. Aquí lo que van a ver es que el útero, si bien hay contracciones que todavía pueden distinguirse una de otra, la relajación entre una y otra contracción no es completa. Otra forma es que haya demasiadas contracciones en 10 minutos. Cuando pasan de 5 se llama taquisistolia. O una contractura permanente que se llama tetania. Entonces, si yo veo esto y en las preguntas me ponen que hay una mujer, una embarazada de más de 20 semanas, que tiene sangrado rojo oscuro, presente o no presente, muy evidente por afuera, y que encima tiene esta anomalía uterina de una contractura muy anormal del útero, eso me está orientando al FP. Con más razón si le dicen que tiene hipertensión, signos de choque. Y obviamente, entre el DPP y la placenta previa, pues el DPP es el que más se lleva a los fetos, de más sufrimiento fetal les produce. Eso también tienen que recordar cuando respondan sus preguntas o cuando las lean. Esa es una clasificación muy arbitraria del DPP. Es cierto que hay 4 clases, pero lo que a nosotros nos importa para efectos de examen es estos dos últimos, que es el DPP moderado y severo. No hay preguntas menos mal que les pidan cuál es la clasificación, es un DPP moderado, porque en realidad la clasificación se superpone. Acá lo importante es que ustedes sepan que mientras más se contraiga el útero hacia la tetania, que como les digo es como si fuera un calambre del útero, ya no hay relajación para nada, más grave y más probable es que mate al feto. La muerte fetal casi siempre significa un DPP en el máximo grado, o sea, el máximo desprendimiento, probablemente toda la placenta se salió. Y a su vez también coincide con la aparición de coagulación intravascular diseminada por parte de la coagulopatía de consumo y ocasiona o hace un efecto en el miometrio de infiltración de sangre, que cuando hacemos la cesárea, porque es la única manera de evidenciarlo, encontramos el famoso útero atigrado, que se llama útero de Cuvalier. Eso es lo que tienen que acordarse ustedes. Una vez más, en el DPP, la descompensación materna es muy rápida, se va al choque grave y también hay descompensación alteración de su bienestar fetal que lo mata al bebé en cuestión de minutos. Si eso ustedes se pueden acordar para las preguntas, les va a ayudar bastante. El diagnóstico diferencial no es nada raro, ya más o menos hemos ido hablando de eso. Digamos que la placenta previa nos da un poquito más de tiempo para actuar.
No necesariamente el sangrado es abundante como en el DPP tan repentino, por eso el feto a veces no se ve tan comprometido. En cambio, acá en la placenta, en el DPP, perdón, es mucho peor, ¿no? Como les vuelvo a repetir, un diagnóstico en el cual nos obliga a nosotros a trabajar en cuestión de minutos. Entonces, una vez repasado, vamos a correr con las preguntas. Por ejemplo, formas de cómo razonar las preguntas que les van a poner. Les ponen una embarazada de 33 semanas, está ya por encima de la semana 20 por sangrado. O sea, de hecho, ya tiene hemorragia en la segunda mitad del embarazo. Le refieren que no tiene molestias, o sea, no hay dolor. Entonces eso ya me va orientando a mí, acá está, hay hemorragia, sí, pero no hay dolor. Y además le ponen un factor de riesgo que es el más común de cierta patología, la cesárea. Entonces uno más o menos en la mente ya voy pensando, ¿es placenta previa o es DPP? Entonces, por ser cesárea anterior, su sangrado vaginal es indoloro, pues me orienta más a que es una placenta previa. Miren que las funciones vitales están bien, el bebé está con un latido normal, les ponen que está flotando. Si es que fuera una placenta previa verificada por ecografía, se van a dar cuenta porque flota, no hay dónde encaja ese niño. Y les preguntan, ¿sí? ¿Qué proceder en esta paciente? ¿Debemos evitar la ecografía? No, al contrario, la ecografía es lo que más me va a ayudar para ver cómo está el bebé. ¿Debemos evitar la ecografía transvaginal, que es la alternativa de tampoco? Recuerden que hasta ahí, con todo este enunciado, yo lo primero que tengo en mente es que se trata de una placenta previa. Lo que debo evitar aquí es hacer tacto vaginal hasta complementar el estudio ecográfico con una eco transvaginal para ver dónde está la placenta. Si de repente lo hago y no hay placenta previa, pues ya le hago el tacto vaginal sin ningún miedo. Y si lo confirmo, debo evitar definitivamente hacerle tacto vaginal a esa paciente. La especuloscopía sí me ayuda mucho, como lo vuelvo a repetir, es parte del examen físico, uno tiene que hacerle para ver de dónde es el origen de la hemorragia. Por lo tanto, aquí la única clave es evitar tacto vaginal hasta no estar seguros de dónde está la placenta. Siguiente, 36 semanas con sangrado vaginal moderado y otra vez sin dolor. Entonces, 36 semanas, segunda mitad del embarazo, con hemorragia, porque le ponen sangrado, indolora, ¿sí? La hemorragia indolora. No hay antecedentes de relaciones sexuales, los latidos están bien del feto y les preguntan cuál es la indicación inmediata. Entonces, una vez para hacer indicación o hacer cualquier tratamiento, tenemos que tener un diagnóstico por lo menos presuntivo o lo que se conoce una hipótesis. ¿Frente a qué estamos o de qué paciente estamos hablando? De una hemorragia en la segunda mitad por una probable placenta previa, por grado indoloro. Por lo tanto, lo que sigue, ¿qué cosa es? Diagnosticar o verificar dónde está la situación de la placenta. Y la única manera no es rompiéndole las bolsas, no es hacerle un tacto, porque ya saben que eso no lo debemos hacer hasta no saber dónde está la placenta. Lo que sigue es una ecografía obstétrica complementada probablemente con una TB para ver la localización de la placenta. Y obviamente lo de abajo, la indicación inmediata no es, ¿no es cierto? Las pruebas, el latido ya lo escucharon, entonces lo que sigue inmediatamente es una ecografía para ver localización placentaria. Siguiente, 36 semanas otra vez, y viene, dice, porque tiene, a pesar que les han puesto la palabra súbitamente, pero lo que aquí cobra peso es las palabras ginecorragia, que es sangrado, y dolor. Entonces, les preguntan diagnóstico más probable. Ya mencionamos que rojo rutilante, indoloro, ¿sí? Eso es una sugerencia de que se trata de una placenta probable, placenta previa. No hay rotura uterina porque no hay dolor, no hay trabajo de parto. No es un DPP porque no hay dolor, que es lo principal. No es un RPM porque no sale líquido, aquí lo que sale es solamente sangrado. Y menos una placenta acrenoto, que ya vamos a ver qué significa en unos minutos. Siguiente, patología más frecuente que se asocia a placenta previa. Ahora sí. Las placentas previas es una patología que está en aumento y va a seguir en aumento, desgraciadamente, más todavía en el futuro. Porque ahora la mayoría de pacientes tienen acceso, digamos, a un uso indiscriminado de la cesárea como procedimiento para terminar embarazo. Digo desgraciadamente porque eso las pacientes no comprenden de que o no les explican en la mayor parte de los casos de que eso es malo para ellas. La cesárea solo debe hacerse cuando está indicada por un diagnóstico obstétrico,
no se debe hacer literalmente por gusto, porque lo que les espera en el futuro es tener hemorragias por placenta previa y lo que más tememos los ginecobstetras es esta patología que se llama acretismo, que de verdad es horrible, ¿no? Las mujeres pueden morirse en primer lugar, pueden quedarse sin vejiga, pueden quedarse sin una parte del intestino, una serie de complicaciones entonces que se pueden evitar solamente con bajar la tasa de cesáreas. Entonces, en el caso de la placenta previa, pues la complicación más temida es justamente esto, que es el acretismo que vamos a ver a continuación. Solamente para desarrollar las demás alternativas, no tiene nada que ver con coagulopatía, por lo menos autoinmune no, ni enfermedad hipertensiva, eso es propio del DPP, ni tampoco RCIU, que también podría, digamos, relacionarse con el DPP, si recordamos que el DPP tiene un fondo casi siempre de relación con la preeclampsia, y menos de malformaciones congénitas, ¿no? No tiene nada que ver el feto malformado con una placenta previa. Miren acá, solamente el famoso acretismo, que digamos, ustedes recuerdan que la placenta se adhiere al adhesivo basal, ¿sí? De la pared uterina hasta cierto punto, tiene un límite. No solamente es la adhesiva basal que debe ser invadida por, en este caso, el trofoblasto, parte de la placenta. Cuando hay algún mecanismo que altera, ¿sí? Esta pared de la adhesiva basal, otra vez, recuerden los mismos factores de riesgo de la placenta previa: legrados, ameus, cesáreas, antecedente que le han sacado miomas, etcétera. Por alguna razón invade anormalmente el trofoblasto y se va, pues, depende de ahí de qué tipo de placenta acreta tenga. Puede invadir solamente una parte, llega al miometrio, puede invadir hasta la serosa, inclusive del útero, y se convierte en otro tipo que es íncreta, o puede inclusive traspasar e irse a órganos vecinos, principalmente este órgano que estoy señalando aquí, que es la vejiga. Y ya hablamos de percretismo, que es la peor parte que puede haber, ¿no es cierto? Entonces, esto vemos mucho nosotros ahora en el hospital, de verdad que es bastante complicado manejar a estos pacientes. Y obviamente lo ideal es que nosotros los diagnostiquemos antes de que entremos a cirugía, porque el problema es darse cuenta cuando queremos sacar la placenta y no sale, y eso es una hemorragia, ni siquiera un choque grave, eso es una hemorragia masiva en cuestión de minutos y se muere a veces en sala la paciente. Bueno, para no hacerla larga, entonces el acretismo es una adherencia normal ya de la placenta, casi siempre va de la mano con la placenta previa y el número de cesáreas que ha tenido la paciente. Entonces, para esto, ¿sí? Vamos a ver. Hola. Un favor grande. Hay algunos compañeros que habían estado en clase, entonces no sé si podría permitirles No ingresar. tengo a nadie en sala de espera ya. ¿Ya no hay? Sigamos, no tengo a nadie en sala de espera. Sí, doctora. Sigamos entonces. Siguiente caso. El factor predisponente más importante para acretismo, recuerden, no son los mismos factores que comparten con la placenta previa. Y el de más peso es mientras más cesáreas tenga una paciente, más riesgo, no quiere decir que obligatoriamente las cesáreas 3, 4 veces van a ser el problema, pero los riesgos aumentan, es más probable. Y recordar que el hecho de que tenga placenta previa y cesáreas anteriores predispone con más probabilidad que tenga el famoso acretismo placentario. La pregunta, aunque no tienen los casos, pero ¿se puede diagnosticar el acretismo? Sí. Y el diagnóstico es por ecografía, por si acaso. No requiere una cosa, puede también hacerse resonancia, pero principalmente es por ecografía. Siguiente, denominación de la placenta cuando llega al borde. Recuerden que vimos una clasificación teórica de 4 tipos por ecografía. Cuando el borde placentario coincide con el borde del orificio cervical interno, estamos hablando de una placenta marginal. Solamente una repasada de 1 minuto. Recuerden que hay 4 tipos en la clasificación antigua. Esta de acá abajito que estoy señalando, borde de la placenta con el OSI, es marginal. Cuando se desplaza un poquito hacia arriba, pero tiene menos esta distancia, 2 centímetros, es de inserción baja. Y las de arriba cubre oficialmente el OSI, pero puede serlo así todo como un sombrero en medio, que es la total, o una parte, y se llama, en ese caso, parcial. Por lo tanto, si coinciden los bordes, estamos frente a una placenta marginal. Vuelvo a insistir, es una clasificación antigua, pero para efectos de ustedes les siguen preguntando eso en los exámenes.
Siguiente, 36 semanas, segunda mitad del embarazo, y en la ecografía TV hay una placenta posterior cuyo borde, dice, llega a 2 centímetros, 2.5 centímetros del óseo. Pregunta clásica, ¿cuál es el diagnóstico? Recuerden que vimos la clasificación ecográfica y que yo les repetí esta parte. Recuerden que el punto de corte, la distancia máxima, mejor dicho, para considerar placenta previa es 2 centímetros. Si la placenta está más lejos de 2 centímetros, eso ya no es placenta previa. Por lo tanto, si está a 2.5 del OSI, eso ya dejó de ser placenta previa en cualquier lugar del mundo y es una placenta normoinserta. Siguiente, otra vez 34 semanas, segunda mitad del embarazo, antecedente de aborto hace 20 meses y del legrado. Les están mencionando factores de riesgo de cierto raspado de la cavidad uterina. Ahora viene con sangrado rojo vivo, sinónimo de rojo rutilante o rojo brillante, sin contracciones, quiere decir sin dolor. Entonces, ya ustedes están pensando en cierta hipótesis diagnóstica, con el latido normal del feto. ¿Con qué prueba corrobora su sospecha clínica? Aquí ya saben, solamente examen físico, no tacto vaginal, especuloscopía y lo más importante para el diagnóstico, ecografía. ¿Qué tipo de ecografía para el diagnóstico? Ya saben que el gol estándar para diagnosticar placenta previa es la ecografía transvaginal. La transabdominal me sirve, pero no es el gol estándar. El examen vaginal está contraindicado hasta no saber dónde está la placenta. La tomografía no se necesita para hacer diagnóstico de placenta previa, ni menos la resonancia. Entonces, el gol estándar aquí es la ecografía transvaginal. Sigamos. 30 semanas dice que tiene súbitamente dolor asociado o hipertonía y sangrado vaginal rojo oscuro. Entonces, otra vez, los llevamos de la mano. 30 semanas, está por encima en la semana 20, segunda mitad del embarazo. Hemorragia, ya estoy pensando en los dos focos principales de hemorragia en segunda mitad, pero acá dice que tiene dolor, se asocia a hipertonía, que es una anomalía de la dinámica uterina, y el sangrado rojo oscuro. La hipótesis que debo tener ya mentalmente es que estoy frente a un DPP, por más que me pongan una presión de 120/80, que esta presión no los distraiga. Lo que pesa más son las características o la triada que habíamos mencionado, que es dolor, que es hipertonía o anomalía de la contractibilidad uterina y hemorragia. Por lo tanto, ¿cuál es la más probable? Probable, que no quiere decir que sea certero, pero ¿es placenta previa? No, porque en la placenta previa no hay dolor, no hay hipertonía y el rojo no es oscuro. Amenaza de parto prematuro no lleva hipertonía uterina. La rotura uterina no me da pues una presión normal. ¿Qué más? Solo lo único que nos queda es DPP, nada más por las características, ¿no? Entonces, de esa forma ustedes tienen que ir razonando bien esas palabritas que les orientan a qué tipo de foco de sangrado estamos teniendo. Siguiente, dice 34 semanas que viene emergencia. Ojo, les dan paciente con trastorno ya del sensorio, dolor intenso en abdomen, al examen físico soporosa, afebril, una presión como que no concuerda, ¿m? Frecuencia cardíaca de 100, altura de 36, pero un útero con contracción sostenida, o sea, no hay relajación entre una contracción y otra. No hay latidos fetales, que probablemente significa que el feto esté muerto. Genitales con evidencia de sangrado rojo oscuro en escasa cantidad. Otra vez, la idea es que ustedes, yo los pongo acá en celeste para que ustedes vayan de esa forma discriminando los focos. Edad gestacional 34, hemorragia en la segunda mitad porque me habla de sangrado rojo oscuro por genitales. La hemorragia que está presentando esta paciente es con dolor o sin dolor. Con dolor porque le están diciendo que tiene contracción sostenida. O sea, esta paciente está que se revuelca. Tercero, hay factores de riesgo por acá que le dicen, todavía no alguno. Factores de riesgo me refiero si les ponen presión elevada, si de repente rompió bolsa súbitamente, etcétera. ¿Hay síntomas o signos de choque? Sí, por más que digan, doctora, la presión está normal, pero recuerden que esto no es el único signo de choque. Olvídense de la presión. Hay taquicardia, hay trastorno del sensorio, hay paciente soporosa, entonces hay signos de choque hemorrágico. Entonces, ¿cuál es el foco que me da todas esas características? Contracción,
dolor intenso y encima hemorragia, pues solamente estamos hablando del DPP. Recuerden que entre el DPP y la placenta previa, el DPP es el que más me lleva al choque hemorrágico o que más descompensa en todo caso a la madre, más que la placenta previa. Por lo tanto, el único diagnóstico probable es esto, ¿no? No hay ninguna vuelta que darle allí. Si me preguntan, doctora, bueno, placenta previa, ya saben que no tiene. La base previa, que en unos minutitos vamos a desarrollarlo, en la base previa lo único que les diré para adelantar es que eso no me descompensa a la madre, porque en la base previa la sangre que vemos es del feto. Por lo tanto, el primero que se muere es el bebé, no es la mamá. La mamá no tendría por qué tener ninguno de estos signos de choque. Y la rotura uterina, pues, podría sospecharse, digamos, un diagnóstico muy alejado diferencial, pero no te da, pues, un sangrado rojo oscuro, no te da una presión de este tipo que todavía no hay choque, ¿no? Y menos, digamos, contracción sostenida, cuando el útero se rompe y el útero ni se palpa. Entonces aquí no concuerda la clínica. Por lo tanto, lo más probable es que sea un DPP como segundo foco importante de hemorragia mitral. Siguiente. Dice, el DPP es una complicación de qué. Vamos a ver solamente la primera parte de las alternativas. ¿Es de parto posttérmino? No tiene nada que ver. ¿Es una complicación de la anemia leve? No tiene ni pies ni cabeza. ¿Es una complicación de que la señora sea añosa? Si lo ven por ahí del punto de vista que es un factor de riesgo, pero no es del parto pretérmino. Acá el que más peso tiene es que es una complicación de la preeclampsia. Siempre que escuchen DPP, piensen o sospechen que hay una preeclampsia atrás. Luego les dicen que la complicación más grave del DPP, ¿qué cosa es? Obviamente la muerte del feto y también la muerte de la madre. Eso es lo peor que puede pasar. Entonces aquí la única alternativa que tiene esas dos cosas es la A, que es preeclampsia y es muerte fetal. El óbito fetal también es muerte fetal, es lo mismo, pero no tiene nada que ver con el parto pretérmino. Pues, ¿no? Entonces aquí la única alternativa posible es la letra A. Siguiente, ¿cuál es la complicación más grave del DPP? Hay varias en realidad, pero una de las peores, les voy a poner aquí, es justamente el CID. Recuerden que la madre, miren esta parte, yo les mencioné que la forma más, digamos, de presentación más grave del DPP son esos dos últimos grados, que coloquialmente les llamamos moderado y severo. Entonces, las complicaciones más graves, como les mencioné, se presentan uno, cuando el DPP, pues el área de desprendimiento ha sido total, que la paciente llega al choque más grave, el choque tipo 4, de cuestión de minutos, en que mata al feto, y cuando se muere el feto, lo más probable es que ya esté ocasionando algún tipo de coagulopatía, sobre todo por consumo que lleva al CID. Y eso también puede llevar a la muerte de la madre. Entonces, les están preguntando cuáles las complicaciones, qué cosa está pasando acá. Déficit de gamma globulina no tiene nada que ver, ni vitamina K, ni la púrpura trombocitopénica. Aquí es un problema de coagulación, digamos, anormal, una activación completamente anormal de todas estas vías, lo cual lleva a un consumo rápido de factores de coagulación y estos factores de coagulación está el fibrinógeno. Por lo tanto, recordar, acá les puse en celeste, que si el DPP es tan grave como casi siempre causa la muerte del feto en cuestión de minutos, siempre vamos a encontrar valores bajos de fibrinógeno que predisponen a una coagulopatía de consumo. Acá están los criterios y una vez más, el DPP es la causa más común de coagulopatía de consumo clínicamente grave. Entonces, ya más o menos están viendo que acá entre los dos focos de sangrado, el DPP pues se la lleva de encuentro a la placenta previa. Por lo tanto, aquí la complicación más grave es la hipofibrinogenia como parte de la coagulopatía de consumo que me puede llevar el CID y muerte de la gestante. Siguiente, 25 años, 37 semanas, segunda mitad del embarazo, viene por dolor abdominal sostenido y brusco, le están dando ciertas características, fuerte intensidad y leve sangrado vaginal. Al examen 130-90, y en estos momentos ustedes están en capacidad de decir si esto es o no es hipertensión en embarazo, y frecuencia cardíaca del feto de 160, que podría definirse como taquicardia, ¿no? Porque ya está en el borde superior. Les preguntan cuál es el diagnóstico más probable. Entonces vamos de lo general
a lo más particular. Lo general es que estamos frente a una embarazada de 37 semanas. Segundo, a una hemorragia en la segunda mitad del embarazo. Tercero, me dan características para ver el foco de sangrado. Si hay dolor, hay hemorragia y hay anomalía de la contractibilidad uterina, pues obviamente estoy lo más probable frente a un desprendimiento prematuro de placenta. Y para reforzar me dan hipertensión. Por lo tanto, lo único más probable que puede ser que estamos frente a un DPP o lo que se conoce un abruptio placentario. No es rotura de seno marginal, ni placenta previa, ni parto pretérmino, ni rotura uterina espontánea, ¿no? Entonces acá no tiene nada que ver. En la rotura uterina, pues no hay hipertensión, no hay... La rotura uterina, que vamos a verla ahorita, se van a dar cuenta por qué eso no puede ser ese diagnóstico. Ahorita lo vamos a ver. A ver, dice cuál es la característica clínica del DPP. Pues varias, ¿no? Se recuerdan de la tríada. Hay hemorragia, rojo oscura, que no siempre es evidente, hay anomalía de la contractibilidad uterina, que es muy exagerada, y además de eso hay también mucho dolor. Por lo tanto, ¿cuál es la característica clínica? Insidioso no es, eso es brusco, no tiene nada que ver con insidioso, insidioso es la placenta previa. Hay un útero hipotónico, todo lo contrario, es un útero hipertónico. ¿Hay latidos cardíacos fetales normales? No. Lo más relacionado con el DPP, sobre todo los casos más graves, son el sufrimiento fetal. Entonces no puede ser normal. Útero indoloro tampoco, eso es de placenta previa, y lo único que queda es irritabilidad uterina, que se puede interpretar como hipertonía, taquisistolia, etcétera, ¿no? Esa es la que del DPP. Siguiente, 36 semanas, dice que viene emergencia por cefalea, contracciones persistentes, y al examen le encontramos valor de hipertensión arterial, perdón, latido cardíaco de 110, mire que está en el borde inferior arañando la bradicardia, una altura uterina normal, pero el útero está hipertónico, contraído y además tiene sangrado rojo vinoso, sinónimo de rojo oscuro por si acaso. Se supone que es así porque en el DPP el sangrado viene de origen venoso. En cambio, en la placenta previa el sangrado de origen es arterial, por eso la característica diferencial del color, ¿no? Y en la parte práctica es tal cual lo refieren. El sangrado es un rojo bien oscuro, casi negro. Les preguntan con estos datos cuál es el diagnóstico más probable. Ya no vamos a dar más explicaciones, lo único que diremos es que todo le contacta con el DPP. ¿Hay triada? Sí. ¿Hay hemorragia? Correcto. ¿Hay dolor? Correcto. Y hay anomalía de la contractilidad con hipertonía. Y encima les dan el factor de riesgo de la hipertensión, entonces aquí no hay más vuelta que darle al asunto. Otro, 34 semanas, segunda mitad, ya está hospitalizada en estudio de preeclampsia sin signo de severidad y de pronto comienza con dolor persistente y sangrado vaginal escaso. Y en el monitoreo hay alteración del bienestar fetal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Otra vez, dolor abdominal persistente, alteración del bienestar fetal, antecedente del factor principal, que es el trastorno hipertensivo del embarazo. Eso no vamos a pesar porque es una placenta previa, imposible. Tampoco una rotura uterina porque no tiene factores de riesgo para tal cosa. Estamos hablando de una paciente con preeclampsia, entonces lo más probable aquí es un DPP. Siguiente, causa más frecuente de rotura uterina, y aquí antes de responder nos vamos acá. Recordar que la rotura uterina es otra causa de hemorragia en la segunda mitad, pero menos mal no es tan común como el DPP y placenta previa. Aquí lo que tienen que recordar es, como su nombre lo dice, el útero literalmente se abre, se rompe, casi siempre lo más común es la localización del segmento inferior, sobre todo si las pacientes tienen cicatrices ¿no? Digamos que ese segmento se fibrosa tanto, no aguanta tanto el estiramiento, por lo tanto se acaba rompiendo. Pero de forma general se puede romper en cualquier lado, por si acaso. Puede haber expulsión del feto hacia la cavidad abdominal o no, y es más común en realidad en el trabajo de parto, es cierto, pero también puede ocurrir durante el embarazo, ¿no? Una paciente que, por ejemplo, está sometido el útero a un sobreestiramiento y también puede romperse. ¿Es una condición grave? Sí, pero digamos que es algo progresivo, o sea, hay forma de poder darnos cuenta. Acá les puse la etiología más común. En países desarrollados siempre le ponen que es la rotura
de la cicatriz si la paciente tiene cesáreas previas, o también lo otro es cuando la paciente, por ejemplo, es gran, tiene 8, 9, 10 hijos, 14 partos, como hay en nuestro país, perdón. También puede ser que ese útero esté sujeto a mayor riesgo de rotura. Y obviamente, pues las roturas traumáticas, un accidente de tránsito, ahora que hay tanta violencia familiar, le pegó la pareja, se cayó, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho es que la rotura es una solución de continuidad del útero. Para eso, digamos que hay, como les mencionaba, una progresión. Antes de que se rompa ese útero, ocurre lo que se llama rotura inminente o amenaza de rotura uterina. La señora viene con lo siguiente: contracciones uterinas intensas, le duele, pero ojo, esas contracciones intensas sí tienen relajación entre una y otra. No es hipertonía, no es, digamos, tetania. Y lo característico es esta distensión del segmento uterino que ustedes ven acá abajo en esta figurita. La de arriba es un embarazo de una paciente normal. En cambio aquí se supone que forma una especie como de un bache, como ven aquí casi por el nivel del ombligo. Y lo de abajo es el segmento uterino inferior que se estira tanto que digamos que está a punto de romperse. Entonces es el famoso anillo de Van o el acinturamiento que le ponen algunos autores. Eso es característico antes que se rompa. Ahí la señora está que se queja de dolor y se queja y uno le palpa el útero y efectivamente tiene varias contracciones, pero con relajación normal. Y la forma del abdomen. Y puede haber sangrado rojo oscuro por vagina. Pero recuerden, aquí no hay hipertensión, aquí no hay anormalidades de la contractilidad uterina. Y cuando ya se rompe, eso acuérdense siempre, porque en algún momento probablemente lo vean, de tanto que la señora gritaba, de pronto se calla. Esa es súbita, o sea, el dolor desaparece, ¿no? La señora da un solo grito y ¡pum!, deja de quejarse. Ya no hay contracciones y de pronto empieza la paciente a tener un choque hemorrágico muy grande. Ustedes la ven que se comienza a deprimir el estado de conciencia, se pone fría e inclusive ustedes palpan el abdomen y ya no van a palpar el útero porque simplemente ya se desinfló, el feto fue expulsado hacia la cavidad abdominal. Es muy fácil palpar al feto porque ya no hay la protección de la pared del útero y obviamente se muere. Pues si no hay placenta, entonces el útero, el bebé ya es un óbito, ¿no es cierto? Esa es la diferencia. Una cosa es antes justo de que se rompa y otra cosa es cuando ya se rompió. Entonces, lo más común es que preceda a una paciente que ha tenido cicatrices previas. Retornamos a la pregunta. Les preguntan cuál es la causa más frecuente de rotura uterina en una gestante. Entonces, percretar, no, simplemente es una anomalía de la invasión placentaria. Embarazo en el cervix, eso no tiene nada que ver, ¿no? Eso de que es un tipo de embarazo ectópico, el cervical, eso se hemorragia el primer trimestre. Versiones externas, sí es un factor de riesgo, pero no es la causa principal de que se rompa un útero. Parto difícil con forceps también puede ser causa, pero no es la principal. La más frecuente es que se rompa en pacientes que tienen cicatrices previas. Sobre todo, acuérdense bien, si todavía por ahí me está escuchando alguien, si la cicatriz en el útero no es transversa, sino es longitudinal o corporal. Lo vamos a ver en un minutito. Aquí está. Dice que hay una embarazada añosa a término que tiene una cesárea anterior donde ella dice que su médico le explicó que el corte en el útero le hicieron corporal y que está en trabajo de parto con sangrado vaginal moderado. ¿Cuál es la conducta a seguir? Si estamos diciendo que el factor de riesgo más importante para que se rompa el útero, pues son las cesáreas previas, y más aún cuando la incisión o el corte del útero es corporal, así como ustedes ven acá, esto es en la piel, lo de abajo quiero que vean el útero, que eso es lo que manda. Nosotros ustedes han visto, van a entrar alguna vez a cesárea probablemente y el corte clásico que hacemos está acá en el nivel de segmento y es transversal, se llama de Kerr. Pero hay otra que tiene ciertas indicaciones que son los cortes o las incisiones corporales. Miren, cortamos a lo largo la pared anterior. También se puede hacer, como acá hay una lista de indicaciones que les coloqué. Entonces, estas clásicas o corporales tienen más probabilidad de rotura uterina en un próximo embarazo que las segmentarias bajas, que son las que hacemos la mayor parte de veces. Por lo tanto, la pregunta, si yo tengo cualquier gestante que tiene antecedente de una corporal, la verdad que hay que tener mucho cuidado
porque no podemos dejar que se vaya hasta las 40 semanas. Esa paciente hay que tenerle con bastante cuidado y acabar el embarazo un poquito antes, apenas esté con la semana 37 o máximo 38, pero esto es una cesárea de emergencia, porque el riesgo de que se rompe ese útero en cualquier momento, recuerden que ya inició, le dicen trabajo de parto, entonces eso tiene que acabarse ahorita, porque si la dejamos un poco más, puede explotar literalmente y abrirse ese útero. Siguiente, dicen tercigesta de 39 semanas, por FUR en labor de parto, y de pronto empieza con dolor abdominal súbito y sangrado por vagina, cesárea anterior con periodo intergenésico corto. Quiere decir que entre el término de un embarazo y el inicio del siguiente ha pasado menos de 18 meses. Al examen se miren, partes fetales en el abdomen, ¿no? Frase clásica, normalmente no debemos palpar un feto en el abdomen. Es una señora con cesárea anterior, donde no la probablemente no se ha recuperado totalmente esa cicatriz uterina por este periodo intergenésico corto, se embarazó muy rápido. De pronto, dolor súbito, sangrado, hemorragia. Y el hecho de que les digan que palpan partes fetales, le dicen que está en dilatación 3, -3 y membranas rotas con líquido sanguinolento. Entonces, latidos fetales con 100, está ya con bradicardia. ¿Cuál es el diagnóstico? Vamos a pensar que sangra por placenta previa, ni hablar, pues, ¿no? Me dirían, doctora, pero esa es cesárea anterior. Correcto, pero la placenta previa no te da partes fetales en abdomen. ¿Se puede hacer rotura de basa previa? Bueno, la basa previa, una vez más, aquí necesitaríamos, es cierto que tiene membranas rotas con líquido sanguinolento, recuerden que ahorita vamos a ver qué cosa es basa previa, pero aquí todavía tiene latidos fetales, ¿sí? Y tampoco en la basa previa encontramos el feto flotando en abdomen, es fácil de palpar, no tiene nada que ver con basa previa. Placenta previa, pues menos, tampoco tienen igualmente nada que ver con palpar el feto. Entonces, donde encuentren ustedes feto que se palpa fácilmente en abdomen, acompañado de focos de sangrado encima en la semana 20, eso es básicamente una rotura uterina. Más aún si está en trabajo de parto y más aún si es cesárea anterior. Acá dice, 24 semanas del embarazo, viene la ecografía y se ve una gestación activa única sin alteraciones, una placenta en su sitio, como debe ser, pero tiene basa previa por la ecografía. Menos mal se dieron cuenta en la ecografía. Les preguntan cuál es el diagnóstico más adecuado. Entonces, este foco es recontra raro. Pero una vez más, a ustedes para complicarles la vida, pues le van a poner en los exámenes. Solamente les haré recordar. Normalmente del bebito se desprende el cordón umbilical y se inserta acá en la mitad de la placenta, ¿no es cierto? Por alguna razón del destino, estos vasos del cordón van y se pasean por las membranas, o sea, son envueltos por las membranas fetales, pegados a la pared del útero y encima. Eso hasta ella se llama inserción velamentosa. O sea, no deben estar envueltos por las membranas pegados a la pared uterina, pero si encima de pasean por delante del óseo, como si fuera disque una placenta previa, eso se llama no placenta, sino basa previa, vasos por delante de la presentación fetal. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo vemos por ecografía y aquí ¿cuál es el problema? Cuando empieza trabajo de parto, la gestante, si las membranas se rompen, ¿qué es como consecuencia de lo que va a pasar? Si estamos diciendo que las membranas se envuelven al cordón, dos arterias y una vena. Si se rompen las bolsas coramnióticas, obviamente se va a romper estos vasos que traen sangre al feto y va a haber un montón de sangrado por el canal vaginal hacia el exterior. Pero el sangrado es de la mamá, no. El sangrado está ahí, comienza el feto. Por eso la exsanguinación fetal tiene efecto en bradicardia y en muerte fetal en cuestión de minutos. Pero para hablar de basa previa como foco de sangrado, tienen que necesariamente romperse las bolsas para que haya un sangrado muy importante. Por lo tanto, cuando se diagnostica por ecografía, no, pues aquí todavía no sangra clínicamente, ¿no? Entonces aquí ya sé que tiene basa previa, entonces antes de que ocurra cualquier sangrado, la intención es que no llegue a término, si no el cuello se reblandece, se pueden romper bolsas y eso es lo que no queremos. Por lo tanto, corticoides y cuando hay este diagnóstico, el parto solamente debe ocurrir en estas semanas o tiempo de embarazo, no llega a término. Debe ser operada entre la semana 34 y 35. Entonces, puntos clave les puse
aquí, clave para evitar la muerte fetal es el diagnóstico, como en el caso del casito clínico. Menos mal se dieron cuenta, como les digo, en la ecografía obstétrica. Recordar que el sangrado vaginal coincide con la rotura de membranas, ¿sí? Que hay al toque evidencia de sufrimiento fetal. Entonces el feto pierde todo su volumen, como es poquito, en menos de 10 minutos. Hay taquicardia, hay dips, bradicardia, ritmo sinusoidal finalmente, y ya no hay latido. Entonces, sospechosa previa cesárea a esta edad gestacional. Y ahora, ya para finalizar, la reina de todo, o el rey de todos los focos hemorrágicos en obstetricia, y acá por favor, mucho cuidado. Recuerden que hasta ahorita hemos hablado focos de hemorragia el primer trimestre y la segunda mitad, correcto. Pero el foco de hemorragia más importante en obstetricia está en la hemorragia postparto. Entonces, si bien es cierto, todo lo que está encerrado en el cuadrito son definiciones teóricas que a ustedes les pueden venir en el examen, lo cierto es que el diagnóstico que más se usa y más se recomienda es cualquier pérdida de volumen sanguíneo que cause inestabilidad hemodinámica en la paciente, en este caso en la puérpera. Entonces, la etiología, muy brevemente, la mnemotecnia de los 4 T's, de tono, de traumatismos, de tejido y por último, trastornos de coagulación. El más común siempre es atonía uterina. Por lo tanto, ante una puérpera que sangra, lo primero que tenemos que hacer es descartar este foco, que es el que más molesta. En segundo lugar, por prevalencia, cualquier trauma o desgarro que tenga la paciente al canal del parto. Por último, cualquier retención de tejido, parcial o total. Si ustedes tienen o pueden recordar eso, no van a tener problema para hacer diagnósticos. Acá hay una lista enorme de factores de riesgo. Una vez más, traten de entender la fisiopatología para poder correlacionar con los factores de riesgo, porque no los van a poder aprender de memoria. Entonces, acá les puse más o menos para que se vayan dando cuenta. Recordar que una vez que se diagnostica la atonía uterina, que es digamos, la causa más común de esta hemorragia postparto, si sabemos que la hemorragia postparto es la primera causa de muerte a nivel mundial y les estamos diciendo de que la atonía es la causa más probable, obviamente tenemos que saber manejar atonía uterina. Y digamos que hay un manejo base y eso incluye medicamentos. En Perú tenemos el primero, segundo, tercero, lo tenemos Carbopros, carbetocina, dependiendo, porque si la señora tiene plata, es un medicamento caro, no lo tenemos como petitorio en los ministerios ni en salud. Principalmente solamente contamos con los 3 primeros. Entonces, dentro del tratamiento base de atonía deben estar obligatoriamente ustedes familiarizados con estos 3 y que el de primera elección siempre va a ser la oxitocina. Pregunta entonces, les ponen una puérpera que tiene sangrado vía vaginal. Miren que esa pregunta es un poco, la verdad que es bien malosa, porque eso les obliga a que ustedes tengan una memoria pues espectacular. Pero igual les ponen, ¿no? Y les dan valor de presión, ¿no? 120/80, que a simple vista no llama la atención, pero tiene una frecuencia de 95. Sin embargo, le dicen que el sensorio está ligeramente deprimido, está pálida y fría la paciente, y de pronto ¡pum!, les ponen qué volumen ha perdido. Y eso significa que ustedes tienen que aprender este cuadro de memoria. Cuando en realidad, por eso les decía que este curso es para parte teórica, porque desde el punto de vista práctico nosotros ya no usamos este cuadro en realidad. No debería usarse, solamente usarse el índice de choque. Pero bueno, no estamos en la parte real. Les están dando datos, 95 de frecuencia cardíaca, leve palidez y frialdad, y por lo tanto esto se corrobora, aunque tiene presión 120/80, perdón, con un choque de tipo 2, perdón, o de tipo leve. Recuerden que hay compensado, que es el 1, el 2, que es el leve, el 3, el moderado, y el 4, que es el severo. Entonces, esta pregunta, bien mala, la respuesta es la letra A, que corresponde a un choque de tipo leve, con la pérdida de 1000 a menos de 1500. De 1500 a menos de 2000 es choque tipo 3 o moderado, y más de 2 litros es 4 o severo. Cuadro antiguo, ¿no? Es la clasificación de Vélez y Basket, por ejemplo. Acá, les preguntan cuál es la causa más frecuente de hemorragia postparto, ya pues esta pregunta está más regalada que mandada a hacer. 70-80% de las 4 T's corresponde a atonía uterina. Y en segundo lugar está desgarros del canal del parto. Y en tercero está restos placentarios.
Acá les puse una vez más, el tono se las lleva de encuentro, por eso es el primer foco que debemos descartar. Luego vienen los traumas, que son básicamente desgarros de cualquier sitio del canal del parto. Luego, tejido, que es retención parcial o total de restos. Siguiente pregunta, una puérpera de 2 horas quiere decir inmediata, está dentro del periodo de 24 horas. Dice que acaba de tener un feto de 4.100 gramos, o sea, acá ya les pusieron un factorazo de riesgo, ¿no? Un útero que ha estado recontra estirado por un bebé muy grande. Y encima de eso ha tenido un expulsivo prolongado, o sea, ese pobre útero ha estado dale y dale y dale, ¿no? O sea, de que ya se agotó, probablemente llegó a su tope. Por lo tanto, y además ha presentado retención placentaria, o sea, esta pobre mujer ha tenido un montón de cosas. Casi 1.000 centímetros de sangrado, se le ha realizado alumbramiento dirigido, que no les voy a repasar, pero ustedes ya saben que es el alumbramiento activo, y con eso logran expulsar la placenta. Y se le ha puesto lo que corresponde para el alumbramiento dirigido, los 10 unidades de oxitocina, que forma parte justa del manejo activo. Les preguntan qué hacer. Recuerden, entonces, les ponen varias claves, ¿no? No le dicen que tiene hemorragia, le dicen que tuvo, porque 800, si ustedes se dan cuenta en un parto vaginal, y es una hemorragia postparto. Si le sacaron la placenta, dice, el siguiente paso que les dan es, dice, programar histerotomía, que en realidad no tiene ni pies ni cabeza, porque les están diciendo que tengo que entrar para abrir el útero a la paciente, ni siquiera le explican para qué, una idea totalmente descabellada. Extracción manual de placenta no, porque le dicen que ya fue expulsada. Revisión manual, en realidad esa es la clave correcta. Acá yo les he puesto la clave que les ponen en el banco. Pero acá lo que corresponde es un escobillonaje para estar seguros que la placenta ha salido completamente. Nada más, que no ha quedado ningún resto. Una vez que eso se hace y después una ecografía de control ven que no hay nada, pues allí queda. En cambio, después del escobillonaje y con un ecocontrol ven que todavía queda, recién ahí yo voy a hacerle un legrado para sacar si han habido restos en sala de operaciones bajo anestesia. Entonces, aquí la están enfocando, es una pregunta, la verdad, bastante imprecisa. Les ponen un montón de datos y le dicen que la paciente es expulsada. En realidad aquí deberían ponerle si la placenta es expulsada completamente o les quedan dudas de que se expulsó completamente. Si hay dudas de que se expulsó de forma completa, yo ahí le hago revisión manual y si no logro sacar con eso, recién ahí hago un legrado. Entonces, en realidad, en conclusión, es una pregunta pésimamente planteada, pero así están y no es tan antigua, no es del 2018. Aquí les puse, ese es el comentario que les da, por ejemplo, el banco, ¿no? Acá dice, lo primero, esto es totalmente correcto. Con todos los factores de riesgo, más bien se esperaría que la paciente haga una hemorragia, pero por atonía, ¿no? Recuerden que tiene un bebé grandote, tiene un expulsivo prolongado, más que una retención placentaria. Sin embargo, si yo sospecho una retención y me ha costado trabajo, dificultad sacar esa placenta, pero que finalmente sale, lo que hay que asegurarse es que haya salido completa. Y para eso, si yo no tengo ecografía, estoy en mi centro de salud, en mi SARUM, lo que sigue es una revisión manual y por último, un legrado uterino. Aquí este cuadrito es bien importante, si ustedes de ahí lo guardan, les va a servir un montón, porque aquí está más o menos cómo manejar cada foco. Hay atonía, hay retención de restos, hay retención de placenta, hay lesiones del canal del parto. Entonces esto de acá les va a ayudar bastante. Siguiente, puérpera inmediata, quiere decir dentro de las primeras 24 horas. Gran multípara, quiere decir que tiene más de 5 partos. Un factor de riesgo para hemorragia, que presenta ese sangrado genital abundante. Esta sí se nos chocó, ¿no? Tiene presión 80-40, tiene una frecuencia de 98, palidez marcada de piel y mucosas. ¿Cuál es la primera acción a realizar el diagnóstico? A ver, ¿qué diagnóstico tiene esta paciente? Para los que están despiertos, o por lo menos están escuchando la clase. Ya, correcto. En realidad no sabemos, tiene atonía. Lo que le están preguntando es qué cosa, o sea, cómo hacemos el diagnóstico. Lo que estamos seguros es que estamos frente a una hemorragia postparto, ¿no? Eso no creo que nadie tenga dudas. Es una puérpera que ha sangrado tanto que está haciendo problema ya con taquicardia, con hipotensión y con palidez. Hasta ahí ya tiene un choque hemorrágico, ¿no? Si yo ya acá ahorita estaría en su curso de gineco, yo le estaría diciendo, saquen el índice de choque.
Pero como no estamos en ginecología, sino en taller de casos clínicos, lo que me interesa es que sepan que es una hemorragia posparto con compromiso hemodinámico. ¿Qué es lo que tengo inmediatamente que ver? Y para eso recuerden sus 4 T's. ¿Qué cosa es lo primero que hay que hacer para hacer el diagnóstico de hemorragia posparto? El foco causal. Me siento y comienzo a revisar la cavidad uterina y con semejante cantidad de sangrado no voy a ver nada, ni menos el cervix, ni menos la vagina. Si yo sé que de las 4 T's, ¿cuál es el más común? Oh, no. Tono. Lógico, son por atonía, lo primero que tienen que hacer es correr y poner la mano para ver dónde está el útero. Si el útero está totalmente blando por encima de la cicatriz uterina, eso es sí o sí en cualquier parte del mundo. No requiere ningún tipo de examen diagnóstico, porque el diagnóstico es clínico. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer frente a una hemorragia posparto. Mirar, aparte de ir reponiendo el volumen, pero a la par tienen que ir viendo cuál es la causa, pues si uno no trata la causa, la señora se va a morir. Entonces, mi primer paso es palpar tono uterino. ¿Qué pasaría si esta paciente, el útero está atónico? Manejo atonía uterina. ¿Y qué pasa si yo palpo el útero y está completamente contraído? ¿En qué pienso por prevalencia? Trauma. ¿En qué T? En trauma. Ahí sí me tengo que dedicar a buscar dónde hay desgarros. Vagina, se desgarró el cervix, tiene un desgarro de repente perineal. Entonces, de esa forma yo voy discriminando. Y si no encuentro ninguno, me voy al toque a hacer un legrado uterino si no tengo ecografía, porque probablemente hayan restos. Entonces, eso son cuestiones de minutos, pero siempre se empieza el abordaje descartando atonía uterina. Acá está la clasificación, bueno, de la HPP. Todo es lo primero que uno tiene que descartar. Recuerden esto siempre, porque las preguntas siempre les van a orientar así. Lo primer dato que le van a dar es si está contraído o no. Útero no contraído es manejo de atonía automático. Si el útero está contraído, les dan el dato de la pregunta, lo que sigue es sospechar algún tipo de desgarro o de trauma, por si acaso. Entonces, ahorita vamos a ver las preguntas. Dicen puérpera de posparto inmediato con hemorragia profusa, o sea, abundante que la lleva al choque. Se inicia, dice, hidratación agresiva, o se están manejando la parte hemodinámica. ¿Cuál signo permite juzgar si la reposición, dice, líquido es exitosa? O sea, le están diciendo qué objetivos ustedes tienen que perseguir para saber que lo que están haciendo está bien o no. Y de hecho, aquí hay una pequeña discrepancia. Miren que esto que está acá arriba es más o menos el manejo de los protocolos que lanza el INMP en el 2023. Como se dan cuenta, en ningún lado mencionan la diuresis. Sin embargo, Williams en la edición 26 pone lo que está en celeste. Dice que la diuresis medida cada hora es una de las variables más importantes a evaluar porque refleja el estado de perfusión renal y obviamente también indirectamente me dice la perfusión de otros órganos. Si el riñón está bien, quiere decir que lo demás también está bien. Les ponen que el volumen de diuresis por hora es 30 cc. Eso es correcto. El problema, ¿cuál es? Que en una paciente que se está muriendo por hemorragia, perdón, yo no puedo esperar, o el equipo médico no puede esperar una hora para medirle la orina y recién después de una hora decir, ay, no orinó bien, sigue chocada. Es ilógico, ¿no es cierto? Porque la paciente que está en manejo de choque hemorrágico moderado severo o hemorragia masiva, la evaluación de la paciente debe ser cada 5 cada 10 minutos. Entonces, es decir, la diuresis es muy buen marcador, pero digamos que no me permite hacer un seguimiento de mi manejo a la cabecera del paciente. O sea, yo no puedo esperar una hora para sentarme y decir, ay, de verdad no funcionó mi tratamiento, qué pena, le empezamos todo de nuevo. Ya no se puede, porque en una hora tu paciente ya se murió. Entonces, no es una variable importante, pero hay otras que me permiten hacer la evaluación más rápido. Y eso es lo que propone no solamente el INMP, eso está en todas las guías de actualización, ¿no? Entonces, por eso el ladito, como les digo, hay ciertas preguntas teóricas que no se condicen en realidad con la parte teórica actualizada. Aquí, por ejemplo, teniendo en cuenta Williams para efectos del examen, pues ustedes sí van a tener que poner recuperación de diuresis. Pero en realidad la saturación arterial de oxígeno, esas cosas, el resto también son importantes. De hecho, si me preguntan a mí como profesional y no como mi opinión de experta, sino por lo que se ha revisado,
hay cosas más importantes que me permiten ver si lo que hicimos, la reposición es adecuada, que es el estado de conciencia, es la presión arterial que tenga por lo menos una PAM por lo menos más de 60 o 65, o inclusive una presión arterial sistólica más de 80, porque esa es la de perfusión de hipotensión permisiva, pero la diuresis pues me demora mucho, ¿no? Como para verlo, tomarlo como variable de reposición exitosa, la verdad que es bastante tardía. Pero, conclusión, como su Williams dice, tienen que poner diuresis, pero no es la ideal por si acaso, eso sí tienen que tener en cuenta. Siguiente, 22 años, perdón, ingresa a emergencia por sangrado luego de atención de su parto domiciliario. Al examen dice que se encuentra, miren, útero ocupado por la placenta, o sea, salió el niño, como dio parto en su casa, nadie sacó la placenta. Sin embargo, ya en la emergencia le comienzan a realizar extracción manual sin llegar a tener éxito, o sea, no pueden sacarlo por este procedimiento. Y se produce gran hemorragia. ¿Cuál es el diagnóstico a plantear? Recuerden, la retención placentaria es el tercer foco dentro de las 4 Ts, digamos, en porcentaje de aparición, es solamente un 10%. Sin embargo, cuando yo diagnostico retención placentaria, se supone que se ha quedado la placenta media hora después que nació el niño y no sale. Lo que corresponde primero es verificar si hay signo de desprendimiento. Si hay signo de desprendimiento, quiere decir que ya se desprendió, pero simplemente se va a atrapar en la carina. Yo hago mi extracción manual de placenta, que es un procedimiento que tiene ciertos pasos. Si uno no puede encontrar el plano de separación de esta placenta de la pared uterina, yo no tengo que insistir ni comenzar a sacar la placenta por pedazos, porque eso sí me lleva a una hemorragia masiva. Si es que el primer intento esa placenta no sale con un adecuado procedimiento, quiere decir simplemente que la placenta está adherida de forma anormal a la pared uterina. O sea, sospecho de acretismo y el canal se encierra con rojo. Si tiene dificultad en separar la placenta de la pared del útero, lo primero que hay que sospechar es de acretismo. Por lo tanto, no se insiste, se deja ahí la placenta y se manda a un centro de tercer nivel para que hagan lo que tengan que hacer. Entonces, no insistir en eso por si acaso. Por lo tanto, aquí la primera posibilidad diagnóstica, si se queda y no lo puedo sacar y estoy insistiendo, arrancando parte por parte y lo único que estoy haciendo es lograr una hemorragia que va a matar a mi paciente, que es lo que en realidad no se debieron hacer, debieron detenerse en el momento que veían que no había plano de separación, lo primero que sospecha es un acretismo. Y aquí hay que tener mucho cuidado por si acaso, porque si uno insiste, aparte de la gran hemorragia, también puedes romper el útero. Jalas tan fuertemente la placenta que sacas por un pedazo de pared uterina. Y eso también, aunque sea una hemorragia, también puede matar a la paciente, ¿no? Siguiente, puerperia inmediata que después de un parto normal presentó, dice, bueno, como antecedente polidramios en el embarazo, presenta hemorragia postparto de vía tonía uterina. Listo. ¿Cuál es el medicamento que inicia el manejo inicial? Entonces, yo les dije bien claro, hay un manejo básico elemental de la tonía uterina que aparte de volumen de líquidos contempla medicamentos obligatoriamente. O sea, yo no me puedo saltar ese paso por ningún motivo en la tonía uterina. Y hay 3 medicamentos que yo les mostré. El principal o de primera línea siempre va a ser la oxitocina. Entonces, esto es una especie de algoritmo. Ah, acá está, perdón. Bueno, primero les enseño los fármacos. Acá están los que tenemos en Perú, primera, segunda y tercera línea. Yo puedo usar uno de ellos o los 3 juntos dependiendo de la gravedad de la hemorragia. Hay pacientes en que necesitamos ponerle todos al mismo tiempo. Solamente deben recordar por dónde se pone, cuánto es la cantidad y recordar que hay contraindicados como la ergometrina en pacientes hipertensas de cualquier tipo de hipertensión, por si acaso. Y que el misoprostol, si bien es cierto la oxitocina tú la pones en infusión, la ergometrina también puede ser repetida, como ven aquí. Acá hay un pequeño error en este cuadro que yo sí lo critico, porque el misoprostol para tonía tú no lo pones cada 2, cada 6 horas, es una dosis única. Así que ya no lo pude, acá está, debería haberlo borrado, tapado, pero por favor les hago hincapié. El misoprostol no debe ser repetido para atonía uterina, porque la dosis que se usa es bastante grande y produce mucho efecto adverso. A veces, inclusive, los efectos adversos de esta megadosis de misoprostol asustan más que la hemorragia en sí. Entonces hay que tener mucho cuidado. No es que cada 2 horas le vas a poner 800, olvídense.
le va a dar a la señora una fiebre como paludismo, a veces hacen una arritmia fatal también. Entonces, esto está mal, por favor. Acá yo he tenido que borrarlo y no lo borré. Esto está pésimo. Acá es este cuadrito, más o menos cómo hacer una actuación en la tonía uterina. Una cosa es manejar la parte hemodinámica, que siempre les explico a mis alumnos cuando rotan conmigo, con volumen, principalmente con hemoderivados, si es un choque tipo 3 o 4, pero al mismo tiempo manejar también el foco de sangrado que es la tonía. ¿Cómo lo manejamos? Aquí está, oxitocina de primera línea y hay ciertas medidas coadyuvantes como compresión uterina, como compresión aórtica y apelar a los medicamentos de segunda línea como ergometrina, como misoprostol y el medicamento también uno de los implantes bases es el ácido tranexámico, no para que se contraiga el útero, sino para estabilizar, digamos, el coágulo formado en el espacio retroplacentario. Y finalmente, si no responde, pues yo tengo que pensar inmediatamente en una referencia inmediata para que apelen a otro tipo de medidas, que son ya las quirúrgicas, ¿no? Aquí están abajo. Pues más o menos ese es el esquema de manejo. Siguiente, 25 años, puérpera de 1 hora, parto vaginal, le salió un mega bebé de 4,500. Tiene sangrado rojo rutilante, se encuentra pálida, taquicardia sudorosa, le está diciendo que está chocada con esos síntomas y signos. Útero a 3 centímetros debajo de la cicatriz umbilical. Entiéndase como contraído. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Le están diciendo que es atonía, le están diciendo que no es atonía. Ya descartamos. Tocaron el útero contraído a 3 centímetros por debajo. ¿Cuál es la segunda probabilidad con un bebote de este peso? Trauma. Lógico. Trauma de cualquier sitio, como les decía. Puede ser, miren, desgarros del cuello, que es lo más probable porque dice sangrado rojo rutilante. Puede ser desgarros de la pared vaginal de distinto grado o puede ser desgarros perineales que incluyen inclusive hasta el ano. Entonces, cualquier laceración puede ocurrir porque ha salido un niño súper grande. Si ya descartamos la atonía, lo que me queda es ponerme a buscar cualquier tipo de traumatismo, en este caso el canal del parto. Finalmente, si yo no encuentro esto y veo que no tiene ninguna laceración, ¿cuál es lo siguiente que debería tener en mente? Tejido. Exacto, entonces ecografía inmediata o si no tengo ecografía, de frente una escobionaje con una gasa en una pinza Fester o si soy más experto en eso, pues ya le hago un legrado, ¿no? De todas maneras para saber si no queda nada de restos. Aquí está lo mismo que acabamos de conversar. Recuerden que no necesariamente una paciente tiene una sola T, ¿no? Puede que en una sola paciente ahí encontremos las tres. Hay pacientes que hacen atonía y encima de eso tienen desgarros y encima de eso tienen también retención de restos, pero el abordaje se hace de la misma forma. Primero ver la atonía, voy manejando la atonía, mientras se va contrayendo el útero, voy revisando el canal del parto y por último, al final, hago mi legrado, ¿no? Entonces puede ser eso. Uno está obligado a buscar todas las T's en hemorragia postparto, por lo menos la temprana o la precoz. Siguiente, sangrado en la primera hora de puerperio con útero contraído. Lo mismo. ¿Cuál es la recomendación más apropiada? Y ahí está que la flecha, no tienen que dudar. Le están diciendo que hay una paciente que sangra, pero que la han examinado y que no es atonía, en pocas palabras. ¿Qué es lo que sigue? Sospechar pues, que hay cualquier tipo de lesión del canal del parto. No es pedirle tiempos de coagulación, porque eso significaría que sospecha una coagulopatía. Eso es lo más recontra raro que puede pasar. Lo que sigue en orden es revisión de canal del parto para ver si no hay desgarros y después de eso una ecografía pélvica para ver si hay retención de algún tipo de restos de membranas o de placenta. Eso es lo que sigue en orden en una evaluación correcta de una hemorragia postparto. Y aquí está otra vez la lesión del canal del parto, cómo más o menos se hace. Este cuadro que les puse, les mencioné, que sería bueno que lo guardaran para que después lo revisaran. Cómo se van suturando las lesiones. Recordar que hay, lo más conocido son los desgarros perineales que son de 4 grados, recuerden, y que no necesariamente todos se manejan de la misma forma. Recordar que en el caso de los desgarros tipo 1 no obligatoriamente se suturan, a veces solamente son laceraciones muy superficiales, pero a partir del 2 al 4 sí se suturan siempre. No todos con el mismo tipo de sutura, no todos requieren antibiótico y no todos requieren tampoco ablandamiento o ablandadores de heces. Depende del tipo de desgarros, por si acaso.
Siguiente, puerperio inmediata de parto vaginal que presenta atonía, dice que no cede con uterotone, o sea, tus medicamentos, todo lo que le acabas de dar, los 3 le pusiste igual con el ácido tranexámico y no cede. Igualmente no pasa tampoco ni con masa. ¿Cuál es la primera acción a seguir? Le piden. También que es una pregunta bien fea, la verdad, sinceramente. O sea, dicen que has manejado una atonía, que no cede con tus medicamentos y recién te preguntan qué cosa hacer. Luego del masaje manual. La clave del banco es que recién en ese momento le pongas una segunda vía, lo cual es totalmente pues errático. Si yo tengo una atonía uterina, lo primero es ser preventivo o preventiva. Tengo que ponerle doble vía y comenzar a manejar simultáneamente los medicamentos. Recuerden que una vía se usa para el volumen y la otra vía es para la oxitocina, mientras le voy colocando ergometrina, mientras estoy poniendo misoprostol, mientras estoy haciendo el masaje. O sea, yo no tengo que esperar recién. Ay, no funcionó ni el miso, ni la ergometrina, ni la oxitocina, ni mi masaje. Póngale recién una segunda vía. No tiene ningún sentido. Sin embargo, eso es lo que la pregunta de la clave que les del banco, pero es totalmente discutible, como les vuelvo a repetir. Miren nomás este cuadro de aquí. Entonces, es ilógico que en una atonía uterina yo espere hacer todo esto, toda la parte de arriba, más de la mitad, para recién empezar a pedir una segunda vía. La vía se coloca a las 2 apenas empieza el manejo. Eso es lo correcto y está en cualquier guía de cualquier país que ustedes quieran revisar. Y simultáneamente voy ya colocando medicamentos. Por lo tanto, en realidad, esta clave es pésima, ¿no? No tiene nada que ver aquí. Doctora, ahí sería ergometrina posiblemente. No, porque les están diciendo que ya le pusieron los heterotónicos y no responde con ninguno. Ya, ya. A ver, acá lo correcto, a ver qué dice. A ver, segunda vía, no. Transfusión de hemoderivados, se supone que ya están trayendo hemoderivados. Exploración manual de la cavidad uterina. Miren que si usted le están diciendo que es atonía y que no cede con ninguna de estas cosas, aquí lo correcto es aplicar medidas coadyuvantes. Por ejemplo, bueno, solicitar personal de apoyo, eso es obvio, ¿no? Eso se empieza con el inicio de la clave roja, se agarra toda esta parte de acá. En realidad ahí no hay ninguna clave. Si no me cede con uterotónicos, lo que sigue es ponerle un traje antichoque a un balón de Bacri, así de simple. Y no está contemplada en ningún. Y obviamente traslado inmediato, referencia inmediata a un centro de tercer nivel. Eso es lo correcto. Pero acá no, ¿cómo le van a poner? O sea, recién no funciona ninguno de los tres, no les funciona el masaje y recién piensan en colocar la segunda vía, pues ya se les murió, no, o sea, no sé quién será el autor de esta pregunta, la verdad. Y ustedes tienen que darse cuenta de eso, ya pasaron gineco. A ver, ya estamos acabando. 30 años, un expulsivo prolongado con un bebé macrosómico, alumbramiento normal, entiéndase que salió toda la placenta. En el puerperio inmediato presenta ese sangrado abundante. Esta señora se está muriéndose, ¿no? 50-20 con 120 de frecuencia cardíaca, sopor, palidez. A nivel de cicatriz umbilical, ahora sí, se palpa útero blando. ¿Cuál es el diagnóstico? Ni hablar, ¿no? Ahí no hay ninguna duda. Eso es una hemorragia posparto, probablemente más allá de un tipo 4, un choque tipo 4, por hemorragia posparto temprana, estoy dando los diagnósticos completos, por atonía uterina. Del momento que le dijeron útero blando, automáticamente en eso se convirtió. Aquí está. La clínica de la atonía, la clínica de las lesiones de parto, la clínica de la retención de productos. Recuerden que la hemorragia posparto es un diagnóstico clínico. Yo tengo que evaluar qué factores de riesgo tienen, como en el caso de la señora. Hasta ahorita hemos puesto preguntas de fetos macrosómicos, de señoras que han tenido trabajo de parto prolongado, de señoras que han tenido antecedentes polidrámicos. Entonces, les ponen algunas preguntas ciertos factores de riesgo que pueden predisponer a atonía o a desgarros. Recuerden que la atonía es un diagnóstico clínico, ahí no requiero ningún examen extra, solamente mi mano en la barriga para ver cómo está el útero, si está contraído o no está contraído. Entonces, útero aumentado que no se contrae y blando, eso es atonía en cualquier parte del mundo. Y de esa forma hemos acabado. Hola. Muchas gracias, doctora. Sí, gracias, Gracias, doctor. doctora. Por favor, el día lunes que tenemos clase, eso sí les pido, lleguen en puntito. Yo creo que mientras, si llegan antes de las 2:20, mejor, porque tengo que empezar la clase, la voy a tener que programar para acabar a 3:40 para no tener problemas con la doctora Morales ni quitarle sus horas o sus minutos,
porque tienen que dar 2 exámenes. Entonces, arranco la clase en punto 2:20. Lleguen temprano, porque ya saben que 2:30, yo sí esta vez voy a cerrar la puerta. Están acostumbrados a llegar muy tarde. 2:30 cierro puerta y adentro, una vez se acaba la clase, tienen que dar su examen de la semana 6 y 7, ¿no? Sí, 6 y 7. Sí, doctor. Pregunta, ¿cuándo es el parcial? ¿Hay fecha? Todavía, doctora, todavía no hemos podido definir bien porque justamente estaba hablando con la doctora Génesis, pero me estaba preguntando el tema de cuándo era la fecha de otro examen de geriatría, entonces todavía no hemos podido definir bonito el día, la fecha, ¿no? Como estamos también recuperando los exámenes, ya que se están perdiendo muchas clases, Sí, pues entonces por los feriados. un poquito de descoordinación porque incluso el martes también es Sí, pues feriado. otra vez es feriado. Sí, Bueno, entonces ya estamos estamos en hablando, no, tú igual apenas saben me avisa. Ya, doctora, no se preocupe. Te mando ahorita la clase por o el WhatsApp. Sí, por favor. Ya, doctora. Ok, ya nos vemos el lunes. Adiós, chicos.